Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de ti como tu iglesia, como tu pueblo, un pueblo redimido por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que a través de tu gracia, Señor, tú nos has concedido ser redimidos por medio de él, Señor. Gracias por lo que has estado hablando a través de toda esta carta. Esta serie ha sido de suma bendición, de gran aliento y de gran edificación para nuestras vidas, Señor, de poder ver en una iglesia como la de Corinto, Señor, lo que también nosotros en la actualidad podemos estar viviendo y probando y enfrentando, Señor. Gracias por ese amor que nos has derramado a través de Cristo, que en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestra fragilidad, tu gracia y tu poder se puedan manifestar y perfeccionar en nosotros. Señor, háblanos en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos prepare para este texto que vamos a abordar, de tal manera que seas tú el que traiga la edificación a nuestra alma y que tú nos muevas a responder ante lo que tú quieres traernos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de este mensaje le he puesto un llamado a examinar y probar nuestra fe. Un llamado a examinar y probar nuestra fe. Platicaba en esta semana, entre semana precisamente, con un hermano que trabaja en el área de reclutamiento de personal de una empresa realizando exámenes médicos. Esos exámenes médicos que se realizan, ¿verdad?, a las personas antes de poder ser contratadas. Y él me compartía el caso de una mujer de más de 50 años, la cual estaba a punto de ser contratada, pero que no pudieron hacerlo debido a que los resultados de los exámenes médicos demostraban que tenía diabetes y no lo sabía la señora. Hasta ese momento ella ni siquiera estaba enterada. Y no solamente eso, me platicaba también que incluso las pruebas y los exámenes que hicieron mostraban que probablemente ella tenía un soplo cardíaco en el corazón. Esto me recordaba un poquito a propósito de cómo no importa la manera de cómo nos sintamos físicamente, hay enfermedades que requieren de un minucioso y cuidadoso examen para poder detectarlos, como el caso de la diabetes, ¿verdad? Muchas de estas enfermedades nos dicen los médicos, ¿verdad?, que son tratables, que son controlables e incluso en una buena medida pueden revertirse para no tener efectos mayores, pero el problema es que por no tener una disposición y diligencia a revisarnos, las consecuencias terminan siendo catastróficas en muchos casos. Si eso sucede, hermanos, en nuestra condición de salud física, que nos lleva a ser atentos y diligentes para mantenernos saludables, la pregunta que debemos hacernos el día de hoy es esta: ¿cómo podemos saber si nuestra condición espiritual también es saludable? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Existe alguna manera objetiva de medirnos? Y por otro lado, ¿es algo necesario que debemos de hacer en nuestra vida espiritual? ¿Podernos revisar? La semana pasada, al terminar el mensaje, en los últimos versículos del capítulo 12, pudimos notar cómo el apóstol Pablo expresa de una manera preocupada e incluso dolorosa el estado espiritual de los corintios que él tenía en conocimiento. Un estado espiritual manifestado por una condición decadente y por síntomas sumamente riesgosos, prácticas pecaminosas que el apóstol Pablo estaba externándoles a ellos. Y como un apóstol genuino, con un corazón pastoral, él busca no nada más señalar estas cosas para juzgarlos o desacreditarlos, sino realmente la razón por la cual el apóstol Pablo está haciendo esto es para poder cuidar, como un médico cuida la salud física, él poder cuidar la salud espiritual y poder avisarles con tiempo de que esto no son buenas señales para su vida espiritual. Me gustaría que pudiéramos leer el pasaje completo del día de hoy y poder entonces revisar lo que el Señor quiere traer a nosotros por medio de esta parte y este texto de la carta. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Dice el apóstol Pablo:
porque me temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros, débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? En este momento de la carta, que es la conclusión, el apóstol Pablo está preocupado porque él está diciendo que muchos corintios, no pocos, muchos, estaban viviendo estilos de vida abiertamente pecaminosos en varios de los que podríamos llamar pecados relacionales, como estos pecados de chismes, pleitos, rivalidades, difamaciones, ocasionados principalmente por un orgullo y arrogancia que ellos no habían visto en su propia vida. Estaban sutilmente arraigados en su corazón. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Esto lo viene diciendo el apóstol Pablo desde la primera carta, por ejemplo, en 1 Corintios 4:18. Dice el apóstol Pablo: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y no nada más eso, hermanos, el apóstol Pablo ya estaba detectando de mucho tiempo atrás esta condición y esta enfermedad espiritual en los corintios, en muchos de ellos, esta arrogancia que no les estaba permitiendo entender adecuadamente el Evangelio, vivir adecuadamente el Evangelio, y que además les estaba llevando a vivir en una manera muy permisible en el área de la pureza y de la sexualidad, viviendo en inmoralidad, viviendo en sensualidad. Lo dice también la primera carta de los Corintios en el capítulo 5, versículo 1. Pablo les dice esto desde mucho tiempo atrás a los corintios. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y noten esto, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Es decir, Pablo les dice, es una inmoralidad que ni siquiera me ha tocado a mí verla en el mundo que no conoce a Dios. Y miren que ellos están ubicados en una de las zonas que históricamente eran las más inmorales de la antigüedad de Grecia. Y Pablo les dice, ni siquiera esto se escucha entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, en lugar de haber reaccionado, en haber vuelto en arrepentimiento, en lugar de revisar el corazón. Muchos corintios estaban no solamente viviendo en inmoralidad, sino otros que no estaban en eso, estaban simplemente permitiéndolo, diciendo, esto es parte de la vida, esto es parte de lo que somos. Y esa es la preocupación que Pablo vuelve a manifestar en esta última parte de la carta. El apóstol Pablo tiene un cuidado intencional y pastoral en su corazón, pero ahora, en esta nueva parte de la carta, en el capítulo 13, nos va a tocar ver otra dimensión de esa autoridad que el Señor le ha dado a Pablo.
¿Cuál es esa otra dimensión? Bueno, esa otra dimensión es que Pablo va a traer orden y disciplina a la iglesia con el mismo propósito de edificarla y salvaguardar a la iglesia de ser contaminada por la impureza y por la división que estaban practicando. Hermanos, la unidad y la pureza de la iglesia es de vital importancia en nuestra salud espiritual, como individuos y como comunidad, como congregación. ¿Por qué? Porque el progreso de la madurez de toda la iglesia depende de estas dos grandes cosas que el Señor quiere guardar y que ahora el apóstol Pablo quiere también poder guiar y conducir a la iglesia para que sean mantenidas. Y el día de hoy, en esta introducción tal vez un poco grande, yo quiero invitarlos a todos a esto, hermanos. El Señor nos va a llamar, junto con los corintios, a examinarnos, a no descuidar nuestra vida espiritual, reconociendo que en medio incluso de nuestra debilidad, el poder de Dios se manifiesta a través de Cristo en nosotros. Y que por lo tanto, nosotros debemos de probarnos a nosotros mismos para mantenernos en esta salud espiritual, de estar en la fe y de saber que Jesús, nuestro Rey Salvador, vive en nosotros. Así que vamos a nuestra primera sección en este pasaje del capítulo 13, versículo 1. Versículo 1 y 2, la primera sección es la advertencia anticipada de Pablo. Esta es la advertencia anticipada de Pablo. Versículo 1 y 2, lo voy a volver a leer. Les dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo sabe que es necesario presentarse en la iglesia de Corinto de nuevo. Y no solamente le impulsa este celo por traer orden implacable y juzgar a los corintios en medio de estos asuntos, sino lo que principalmente motiva a Pablo para ir a Corinto por tercera ocasión es su amor por la iglesia y es su amor por el evangelio que él ha predicado a los corintios. Él sabe muy bien que parte de este problema en la iglesia de los corintios se debe y ha sido influenciado por esta presencia y este mensaje equivocado de los falsos apóstoles que les han puesto su mirada en las cosas visibles en lugar de las cosas eternas, en las cosas que se pueden medir como poderosas, como las capacidades y talentos humanos, como las riquezas, como el poder, como la influencia, en lugar de ver al Cristo crucificado que ha hecho una obra nueva en ellos. Pablo sabe muy bien estas cosas y dice que no va a ser indulgente como en las ocasiones anteriores. Pablo ha estado 2 veces presente en Corintio previamente. La primera, cuando plantó la iglesia y estuvo con ellos. La segunda, en esa famosa visita dolorosa que hemos escuchado en mensajes anteriores que Pablo realizó y que se dio cuenta de cómo muchos ya estaban desacreditándolo y viviendo de una manera que resistían la autoridad de Pablo, y Pablo prefirió hacerse a un lado y mejor escribir una carta para poder llamarlos al arrepentimiento, para poder apelar a su corazón de hijos, siendo Pablo el padre espiritual de ellos en el evangelio. Pero ahora esta tercera vez Pablo está diciendo: yo no he cambiado mi propósito, sigo amándolos, pero ahora como un padre que puede traer corrección, que puede traer orden a la vida de sus hijos, ahora este es el papel, ahora esta es la medida en la cual yo tengo que ir con ustedes. Y Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento al decir que por testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Él está citando Deuteronomio 19:15, que es la manera como se trataban todos los asuntos entre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, hermanos, sino que Él les está explicando: Corintios, yo voy a ir a ustedes para poder tratar y juzgar todos estos asuntos, pero yo no lo voy a hacer arbitrariamente como ustedes me han juzgado a mí. Ustedes me han juzgado sin testigos, sin yo estar presente, sin poder dialogar el asunto, pero yo voy a ir a ustedes tratando los asuntos de la manera
como Dios ha establecido que se deben de tratar. ¿Y a quiénes estaba refiriendo Pablo? Podríamos preguntarnos nosotros en esta mañana. ¿A quiénes estaba refiriendo Pablo que serían sometidos a ese proceso de juicio de esos asuntos? En primer lugar, podemos responder que hay un primer grupo que son aquellos corintios que, influenciados por los falsos apóstoles, lo han desacreditado como un apóstol verdadero de Cristo. Pablo está pensando en ellos. Pablo está pensando en esas personas que no tienen ninguna evidencia, ningún testimonio contundente contra él de no ser un verdadero apóstol. Pablo está pensando en ellos. Pero Pablo no nada más está pensando en ellos, Pablo piensa en un segundo grupo de personas, en un segundo grupo de miembros de la iglesia en Corinto. Aquellos que le han dado lugar a toda clase de divisiones, rivalidades, que le han dado lugar al orgullo religioso, trayendo igualmente chismes y permitiéndolos de la misma manera. Pablo está pensando también en esos corintios que le han dado vuelo a la hilacha en ese sentido de permitir y de hacer todos estos pecados relacionales de una manera inapropiada. Y hay un último y tercer grupo que Pablo está pensando e incluyendo en esta parte, que es todos aquellos que han pecado anteriormente en prácticas de inmoralidad, de sensualidad e impureza, y que todo esto sin un arrepentimiento. Esta es la clave de todo esto, hermanos. Pablo está viendo que todo este desorden y toda esta manifestación de pecado, a Pablo no le está asustando tanto esto, sino lo que le preocupa en su corazón es que todas estas manifestaciones de pecado no produzcan en su corazón de los corintios un verdadero y genuino arrepentimiento. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 17, quiero leerlo con ustedes para saber qué es lo que dice este pasaje en relación a este tema de cómo tratar los asuntos. Dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deben presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que están en ejercicio en estos días. Pablo lo que está diciéndoles: miren, corintios, no es, siendo yo la autoridad apostólica, yo no voy a juzgar las cosas a mi manera para sacar ventaja de eso. Yo voy a hacerlo a la manera que Dios mismo ha establecido para poder tratarlos a ustedes de una manera apropiada, justa y honorable. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, la evidencia para juzgar los asuntos debía ser por lo menos con 2 o 3 testigos. Y Pablo no quiere salir ganador en este juicio que va a hacer con ellos. Él no está pensando en vindicar su reputación nada más. Él está pensando en ganarlos a ellos para que se vuelvan de esa arrogancia, de esa impureza, de esa resistencia al Evangelio, para mantener la unidad y la pureza en el progreso de la iglesia de Corinto. Y hay algo más relevante en todo esto, hermanos, algo que al leerlo yo me sorprendí, no lo había visto, continuando en esa cita de Deuteronomio 19, en el versículo 18 al 20. Quiero que lo leas junto conmigo en la pantalla, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Nota esto, por favor. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra el israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Dios está hablando en la ley de Moisés estas cosas, hermanos. Para Dios es una maldad que un falso testigo se presente a acusar y ocasionar un daño a otro israelita. Y versículo 20 dice: entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Y lo más impresionante de todo esto, hermanos, no es solamente ver lo que dice la ley de Dios en el Antiguo Testamento, sino que la ley mosaica, en este sentido, es la base de casi todo sistema de impartición de justicia que existe en la actualidad.
El bien, por ejemplo, dice una de las leyes que se protege castigando al falso testimonio, es justicia, ya que el testimonio de una persona es uno de los medios de prueba para quien juzga la veracidad de los hechos. Si como consecuencia de ese falso testimonio hubiera resultado una condena para una persona, se le impondrán penas iguales o superiores en grado al falso testigo. Por ejemplo, en España las penas ni siquiera son en la misma proporción. En la ley penal de España hay incluso castigos mayores, del 50% todavía más de lo que originalmente estaba en esa condena. La falsa acusación, sin evidencias suficientes, es grave porque hace, hermanos, que un ser humano, y mayormente un hermano, si estamos hablando de la iglesia, hecho a la imagen y semejanza de Dios, sea puesto en entredicho su reputación y su integridad. Y eso es lo que Pablo está queriendo hacer en la iglesia de Corinto. Pablo quiere proteger la iglesia de Cristo, porque no es la iglesia de Pablo, es la iglesia de Cristo. Y hermanos, el día de hoy estas palabras deben de sonar en nuestro corazón para poder nosotros también revisar nuestra manera de conducirnos y de tratar los asuntos que están a nuestro alrededor con otras personas. Nosotros somos una comunidad igualmente comprada por la sangre de Cristo y por lo tanto el Señor está interesado en proteger a su iglesia, proteger la unidad de su iglesia y proteger la pureza de su iglesia. Y en el versículo 2 Pablo dice, yo no voy a ir con indulgencia ahora, yo voy a ir a cumplir este rol porque es el Señor el que está interesado en el cuidado de su iglesia. Y voy a traer disciplina a la iglesia y voy a traer mi corazón de padre, no nada más como un juez, sino como un padre. Y por eso les estoy escribiendo estas cosas de manera anticipada. Pablo les dice, les estoy advirtiendo, Corintios, yo no me quiero topar con ustedes para que ustedes sean expuestos en ese juicio. ¿Por qué no mejor ustedes reaccionan y se dan cuenta? Esto no es vivir la vida cristiana. Esto no es el verdadero mensaje del evangelio y por lo tanto yo necesito revisar mi corazón y decir, a lo mejor dije una palabra inapropiada. A lo mejor estoy viviendo de una manera licenciosa en mi vida que no corresponde a la pureza que Cristo me ha llamado a tener. Y eso es lo que Pablo quiere en esta advertencia. Pablo no les está diciendo, voy a llegar y les voy a dar con el mazo. No, Pablo está diciendo, esto es lo que va a pasar si yo llego. Yo quiero pedirles que despierten esta realidad antes de que yo llegue, de tal manera que cuando yo llegue, dice Pablo, pueda encontrar en ustedes que ustedes reconocen la condición de su alma y se puedan volver al Señor para no aplicar ninguna disciplina sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 19, nos podemos dar cuenta que esta iglesia sufría de esto profundamente. Dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Pablo ya estaba escuchando eso desde hace mucho tiempo atrás. Y en parte lo creo, dice él, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, y noten lo que vamos a leer a continuación porque conecta con el mensaje de hoy, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son, ¿qué dice? Aprobados. Pablo dice, me temo que esto Dios lo está permitiendo también. Esto no debería de suceder, pero Dios lo está permitiendo para algo en particular, y es que Dios pueda manifestar entre aquellos de la membresía de la iglesia, aquellos que están siendo aprobados por Dios. Aquellos que en lugar de dejarse llevar por esta serie de pecados relacionales o por estas cosas de impureza e inmoralidad, son aquellos que prefieren mantener guardado en su corazón una postura como la de Cristo, reaccionando de acuerdo al mensaje que fue predicado por medio de Pablo y decir, nosotros debemos de actuar como el Señor nos está pidiendo. Corintios, hermanos, no reaccionen de esa manera. No distribuyan cosas, no afirmen cosas que no son ciertas. No digamos ni siquiera testimonios que a nosotros no nos consta. Debemos de guardar lo que el Señor viene a hacer en medio de nosotros, que es la unidad de la iglesia. Y en este sentido quiero concluir esta sección para pasar a la segunda. En medio de todo este desorden entre los corintios, el Señor estaba queriendo manifestar
los que son aprobados y los que no estaban siendo aprobados, no para desecharlos, no para eliminarlos, sino para que ellos pudieran despertar y decir, caray, no estamos haciendo las cosas como debemos de hacerlas, como hemos sido llamados a hacerlas, no nos estamos comportando conforme a nuestra nueva naturaleza, volvámonos al Señor, revisemos nuestro corazón. Eso es lo que Pablo estaba buscando hacer. Y eso, hermanos, es lo que todo proceso de disciplina busca hacer en la vida de un creyente en la iglesia. La disciplina no está diseñada para desechar y expulsar a un hermano de su comunidad, sino está diseñada para cuidar y para restituir y para redimir la postura de ese hermano para que vuelva al arrepentimiento y a la comunión con los hermanos. Yo quiero leerte un extracto de nuestra declaración de fe como iglesias de gracia soberana, que hablan precisamente acerca de la iglesia local de Cristo. Lo vas a leer aquí en la pantalla. Una iglesia auténtica se caracteriza por la predicación fiel de la palabra, la administración correcta de los sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, y el ejercicio apropiado de la disciplina de la iglesia. Aún las iglesias auténticas son imperfectas. A menudo se encuentran en ellas una variedad de no creyentes ocultos entre el verdadero rebaño y son vulnerables a errores teológicos y fracasos morales. Sin embargo, Cristo es firme en su compromiso de edificar su iglesia y con toda certeza la llevará a la madurez. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia en relación a la iglesia local. Cristo va a cumplir su propósito de traer edificación a su iglesia y de llevarnos a la madurez, que es el podernos hacer a la imagen de Cristo. Y al decirles todas estas cosas, para pasar a la segunda sección, Pablo sabe muy bien que algunos de los corintios, muchos de ellos lo estaban poniendo a prueba, lo estaban examinando a él. Y en el versículo 3 y versículo 4 vamos a ver la segunda sección. Esta segunda sección le he titulado La prueba exigida de los corintios a Pablo. Qué interesante saber que antes de que Pablo los llamara a examinarse, los corintios estaban exigiendo de Pablo una prueba y un examen. Versículo 3 y 4 lo voy a leer. Puesto que ustedes buscan, les dice Pablo, ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí. O sea, no me han desacreditado y ahora buscan una prueba y piensan que debe de haber una prueba diferente en mí. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 3, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pablo sabe muy bien la razón por la cual están cuestionando su apostolado los corintios. Y recuerden, esta es como la conclusión, es la parte final. Pablo está dejando como la parte gruesa, fuerte e importante de sus palabras para estos últimos capítulos, para llamarlos a reaccionar, porque Pablo sabe muy bien que una de las palabras de los falsos apóstoles sobre los corintios fueron estas. Al opinar de Pablo, su presencia física es poco impresionante y su manera de hablar es despreciable. Había ya arraigado en el corazón de muchos corintios una duda sembrada en ellos porque veían, por causa de esta influencia de los falsos apóstoles, que Pablo como que no cumplía ese perfil y ese requisito de ser poderoso, de tener un gran carisma, de tener una gran oratoria, de tener dones relacionales, ¿verdad? De poder ser muy sabio en las cosas del mundo. E incluso lo veían su presencia física como poco impresionante, ¿verdad? ¿No es verdad que a veces nos pasa eso, hermanos, con maestros, jefes de trabajo, líderes de cualquier clase, espirituales o en cualquier otro ámbito, que nosotros llegamos a apreciar a ciertas personas como más de influencia, como de más carácter, como de más poder por sus dones en apariencia, por su presencia física? Pero para quienes a lo mejor no son tan impresionantes, nuestro corazón tiende a menospreciarlos, a verlos como no tan valiosos.
Esto lo podemos ver incluso en nuestra propia vida sin ir tan lejos, ¿verdad? Cuando tú sabes que una persona es firme en sus palabras, es exigente, tú sabes que te tienes que someter. No quieres problemas al enfrentar ese tipo de cosas, de su carácter. Pero, por ejemplo, alguien que siempre te habla bien, que siempre es paciente, que siempre es humilde para contigo, y resulta que es tu jefe o está en autoridad para contigo, tú tiendes como a decir, no pasa nada, es buena onda. No pasa nada, yo creo que me va a comprender, es bien buena onda. Y Pablo está diciendo, ustedes están evaluando mal mi ministerio. Ustedes, me temo, que se han extraviado en su entendimiento de cómo actúa verdaderamente el poder de Cristo. Se han puesto unos lentes equivocados, Corintios, para ver el Evangelio, porque esos lentes les están haciendo ver que lo importante del Evangelio son las riquezas, la influencia, el poder, lo que puedas tener, lo que puedas manifestar tu ser con tu personalidad. Nada más lejano de la verdad, Corintios. Y Pablo no va a desaprovechar para poderles hablar acerca de Cristo de manera definitiva en este asunto. Pablo les dice a los corintios, ustedes han pasado por alto la realidad más maravillosa del poder y del carácter de Cristo, que es que el poder y la gracia de Cristo se ha manifestado y se manifiesta a través de nuestra debilidad. El Señor no vino a terminar con nuestra debilidad, hermanos. El Señor vino a triunfar con su poder y su gracia en medio de nuestra debilidad. Y no nada más en Pablo, sino en Cristo mismo a través del mensaje de la cruz. ¿Puedes recordar cuando Pablo a los corintios en la primera carta les decía, me he propuesto ir a ustedes sin saber nada más que una sola cosa, a Cristo y a este crucificado? Es todo lo necesario que se requiere para poder manifestar el poder de Dios en medio de ustedes. Y eso es lo que Pablo les está diciendo y abre magistralmente este tema en el versículo 3 y en el versículo 4 particularmente. En el versículo 4 Pablo les dice, porque Cristo fue crucificado por debilidad, pero eso no quiere decir que Él estaba siendo derrotado, sino lo que está diciendo Pablo es que en la cruz, en la debilidad de Cristo, Dios estaba triunfando para cumplir sus propósitos de redención sobre toda su iglesia, avergonzando a las potestades espirituales, avergonzando al liderazgo religioso de su tiempo, avergonzando al imperio más poderoso que ha existido en ese tiempo, al menos en la historia de la humanidad, uno de ellos que es el imperio romano. Un carpintero en su humanidad, en su debilidad, siendo crucificado, pudo derrotarlos a todos ellos para cumplir un propósito mayor de amor por los pecadores. Somos el resultado, hermanos, de la manifestación del poder de Dios en medio de un hombre débil, pero que al mismo tiempo era el Señor del universo. Es el Señor del universo. En la forma de siervo, leíamos ahorita cuando Manny nos estaba leyendo Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Él descendió, no se aferró a ser igual a Dios. No lo vio como algo que se tenía que aferrar. No, yo tengo que venir al mundo y tengo que traer algunos poderes conmigo. No, Dios dijo, yo tengo una mejor manera de manifestar mi poder y poder dejarlo en claro, plasmado en toda la humanidad, para que no confíen en sí mismos, sino confíen en el poder y la gracia de Dios, incluso en medio de la debilidad. Hermanos, la cruz no es el medio para llegar a un mejor estado de espiritualidad, de puro triunfalismo en nuestra vida, donde todo nos salga bien y poder alcanzar lo que nosotros queremos. Ese no es el evangelio verdadero, hermanos. La cruz es el centro y el poder de nuestro Salvador, donde Dios derramó su amor y su justicia al mismo tiempo para terminar con el poder del pecado, cargando Él la ira de Dios en su cuerpo. Ese es el evangelio verdadero, hermanos. Y los corintios habían estado distrayéndose en otras cosas y estos falsos apóstoles estaban influenciando a estos, que probablemente esos falsos apóstoles, hermanos, fueron los primeros precursores del evangelio de la prosperidad de nuestros tiempos, ¿verdad? Del evangelio centrado en el hombre, de esto que muchos piensan que el venir a Cristo va a solucionar tus problemas o te va a capacitar para lograr tus metas y propósitos.
Y Pablo está diciendo, no, nada más lejano de la realidad. Hay una cosa mucho mejor que el que Dios cumpla tus propios deseos de tu corazón. Y es que Dios cumpla los deseos de su corazón para contigo. Es una cosa bien diferente. Y los corintios se habían creído este mensaje, ¿verdad? Pensando que donde hay poder, entonces no hay lugar para la debilidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser si yo soy cristiano, yo tengo que estar sano, yo tengo que ser poderoso, yo tengo que ser el primero de mi clase, yo tengo que ser el más reconocido de mi trabajo, yo tengo que ser el que mejor llegue a su vejez con una buena jubilación? Y el apóstol Pablo está diciendo, no es el evangelio verdadero estar centrado en esas cosas. La realidad es que Pablo desenmascara este mensaje falso y les dice, en la debilidad, Cristo vino a triunfar. ¿Y qué creen, corintios? Yo vengo en esa modalidad también. No hay otra modalidad verdadera para el evangelio de Cristo, hermanos. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Nosotros no venimos a Cristo y al evangelio porque fuimos más inteligentes, más buenas personas, reunimos más buenos méritos o aprendimos mejor de la Biblia. Ninguna de esas cosas nos trajo a la nueva vida en Cristo, sino fue la gracia de Dios que venció nuestro orgullo y nuestra resistencia para poder entregarnos a Él. Ese es el triunfo de la cruz. Ese es el mensaje del Cristo crucificado, hermanos. Y eso es lo más importante de estos versículos 3 y 4. Quiero decirte una frase muy importante. El Señor triunfa en nuestra debilidad sin removerla de nosotros. Quiero repetirla de nuevo. El Señor triunfa en nuestra debilidad sin removerla de nosotros. Esto es verdad en el Cristo crucificado y resucitado, y esto es verdad también para cada uno de nosotros. Y esto es verdad también para el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes me ven aquí todo débil, todo menospreciable, pero quiero decirles que el Cristo crucificado y resucitado está operando con poder en mi vida y en ustedes, y ustedes van a darse cuenta de eso cuando yo llegue. Y Pablo no quiere necesariamente que ese poder se manifieste en un poder de traer disciplina y orden, sino también de poder traer ese poder del evangelio para que ellos caigan en una convicción de pecado. Si en verdad el Espíritu Santo está en ellos, el Espíritu Santo traerá esa verdad del evangelio para poder despertarlos a su realidad. La confianza de Pablo no estaba centrada en los corintios y en su capacidad de reaccionar. La confianza de Pablo estaba en el Cristo crucificado que había sido predicado a los corintios y que él sabía muy bien que estaba en medio de ellos, incluso en medio de esas prácticas pecaminosas que ellos habían cedido, empezar a practicar o seguir practicando. Y así también nosotros, dice en el versículo 4, Pablo, así también nosotros somos débiles en Él. Yo soy débil, dice Pablo, y no me avergüenzo de decirlo, porque esta es la envoltura, decía el pastor Carlos hace algunas semanas, la envoltura verdadera donde el poder del evangelio está, bien envuelta en una envoltura de humildad, de debilidad, de mansedumbre. Las palabras de Cristo para con los discípulos fueron estas, hermanos. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Jesús no estaba queriendo que lo imitáramos en alguna otra cosa, sino muy bien y particularmente en estas dos cosas, porque esta es la envoltura verdadera de aquel que posee, cree y camina en el verdadero evangelio del Cristo crucificado. Por lo tanto, Pablo está demostrando, hermanos, en este pasaje 3 y 4, versículos 3 y 4, les demuestra con gran claridad que la prueba y el examen que los corintios le estaban poniendo a él, la está aprobando, pero por muy bien. Pablo les está diciendo, no, se perdieron, sus lentes se equivocaron, se nublaron. La debilidad es una manifestación genuina del poder de Dios, del poder de Cristo obrando en mí. Así que el examen que ustedes me pusieron, ustedes lo evaluaron mal, se equivocaron de estándar. Este es el verdadero estándar. Ahora sí evalúenme y se van a dar cuenta que verdaderamente Cristo me ha llamado a ser su apóstol. Y el apóstol, no de Cristo, sino el apóstol de Cristo enviado para beneficio y amor de ustedes, corintios.
Qué buena noticia, ¿no? Si tú fueras uno de los corintios ahí, decir, es increíble cómo nuestro corazón puede perderse y desviarse con cualquier influencia de nuestra carne, de cualquier mensaje que le agrada a nuestra carne. Y si tú fueras un corintio, podrías decir, es verdad, mi corazón late ante estas palabras del verdadero Cristo crucificado. Este es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Y por lo tanto, entramos a nuestra última sección, que es la tercera sección que está en el versículo 5. Y entonces ahora Pablo les va a voltear la tortilla, como dicen comúnmente, ¿verdad? Les dicen, bien, ok, ya me examinaron ustedes, excelente. Ahora, Corintios, yo quiero llamarlos a un examen. Y esta tercera sección le he puesto la prueba exigida de Pablo a los Corintios. Versículo 5, voy a leerlo. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Fíjense este giro inesperado de la carta de Pablo, ¿verdad? Les dice, bueno, miren, yo estoy técnicamente dándoles todos mis argumentos para pasar el examen que ustedes me pusieron, para expresarles mi corazón en medio de este examen que me han puesto. Durante 12 capítulos les estoy dando todos los argumentos para que ese examen, Corintios, ustedes digan, es verdad, el apóstol Pablo es un apóstol de Cristo. Pero ahora, de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, bueno, ahora yo quiero llamarlos a ustedes. Si yo soy un apóstol genuino y verdadero de Cristo, ahora yo quiero hablarles a ustedes y quiero que me escuchen. Necesitan examinar sus propias vidas y probar que están verdaderamente en la fe, con el mismo ahínco, con la misma minuciosidad que ustedes me han estado examinando a mí. Y Pablo les dice, ahora, toda la vista, toda la visión, todo el detalle, pónganlo en su propio corazón y en su propia vida, Corintios. La autoridad apostólica de Pablo para los corintios, hermanos, no es para su destrucción, quiero enfatizar eso, sino para su edificación. Pablo no les está diciendo, examínense porque se me hace que están reprobados. No, Pablo dice, examinen su corazón para que ustedes mismos se den cuenta lo que el Espíritu Santo verdaderamente trae a través del Evangelio. Y que ustedes, al reaccionar y ver eso, digan, caray, como la persona que les mencionaba yo al principio en la introducción, ¿verdad? Pues yo me siento bien, estoy saludable físicamente. Sí, señora, pero el examen dice que usted tiene diabetes. Pero yo nunca me he mareado, ni me ha pasado. Pero más vale que usted pueda empezar a tratar estas cosas para que no se vuelvan catastróficas. Y esa es la razón por la cual es bueno poder revisarnos para poder actuar en tiempo y poder responder de una manera positiva. Pablo está haciendo exactamente lo mismo aquí espiritualmente hablando con los corintios. Corintios, no se esperen a hacer este examen un día antes de su partida con el Señor o estando con el Señor. Ese examen ya es muy tarde. Necesitan hacer ese examen ahorita para que ustedes puedan hacer algo con su vida. Examinen su corazón, les dice Pablo. Examinar tiene varias ideas, déjenme decirles. Significa investigar, profundizar y perforar. Es como una compañía minera, ¿verdad?, que está investigando si hay minerales en un territorio y le toca investigar, profundizar y perforar para ver si encuentra esos minerales que van buscando. Eso significa examinar, no es nada más ver, bueno, pues creo que ahí hay posibles minerales, ¿verdad? No, los geólogos no hacen eso, ellos tienen que ir a fondo, tienen que hacer pruebas, tienen que sacar pruebas y entonces más o menos ir viendo si hay reservas de ese mineral. Pablo les está diciendo exactamente lo mismo a los corintios. Saben que corintios no se evalúen con sus formas, no se evalúen con lo que aparentemente ven de ustedes. Si asisten a un lugar, si asisten a las reuniones, evalúense más a fondo, perforen su corazón. Y esta palabra también tiene una idea académica, como cuando un maestro tiene a un joven, ¿verdad?, ahí en su clase y le está dando enseñanza. Y su maestro, para comprobar el progreso de esa enseñanza que le ha dado, ¿qué hace? Le pone examen. La intención de los maestros, aunque los jóvenes piensen que no es reprobarlos, ¿verdad? La intención del maestro es medir lo que han aprendido para poder evaluar su progreso y poder validar que puedan seguir
importante en su historia académica. Espero que eso alivie el corazón de muchos adolescentes y jóvenes ahorita aquí presentes, ¿verdad? Y no piensen, no, es que mi maestro realmente no es su propósito ese. Bueno, el verdadero propósito del examen en ambiente académico es este. Pero hay otra idea, hermanos, en esto de examinar. Y es una idea legal, es una idea en el ambiente legal. Es como en un juicio cuando el testigo, ¿verdad? No sé si han visto películas o han estado en algún juicio, sube el testigo a un estrado, ¿verdad? A un lado del juez y empieza a dar su testimonio. El abogado que va a preguntarle a ese testigo se prepara y hace el examen de preguntas y de palabras que va a dirigir para con ese testigo de una manera muy preparada. Particularmente si sabe que ese testigo ya está preparado para responder de una manera conveniente a su caso. Entonces el abogado, ¿qué tiene que hacer? Examinar muy bien todo el caso para poder hacer preguntas al testigo y poder sacar adelante el caso. Quiero que me acompañen a leer Jeremías 17, versículo 9 y 10. Y quiero que te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bien, en la Nueva Traducción Viviente, eso es lo que dice Jeremías 17, 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Hermanos, nunca hemos visto a un testigo menos digno de confianza o más engañoso que nuestro propio corazón. Nunca te vas a topar con una persona más desconfiable y más engañosa que tu propio corazón, y el Señor, a través de la vida de Pablo y del apóstol Pablo, nos está diciendo: examínense y prepárense para examinar su corazón, como cuando un abogado se prepara para hacerle preguntas a un testigo que sabe que va a hablar por su propia conveniencia. ¿Me estoy explicando? Así es nuestro corazón, hermanos. Tú le puedes hacer preguntas a tu corazón y pensar: no, es que yo hice esto porque, pues es que el otro me provocó, es que las circunstancias, es que el estrés. Ay, no, esto no es tan importante, que no lo tomen tan en serio los demás. Y nuestro corazón es como este testigo hábil y engañoso que busca escabullirse por donde sea. Y Pablo lo que está diciendo a los corintios es: Corintios, hagan ustedes lo mismo con su propio corazón. Cuestiónenlo hacia atrás y hacia adelante, de una y de otra manera. Porque si hay algún lugar por donde se puede escapar, que creen que va a ser nuestro corazón, por ahí se va a escapar. Pues es que todos estaban gritando, ¿verdad? Pues es que él me pegó primero, dice un hermano de otro, ¿verdad? Pues es que ya fueron muchas, decimos en el trabajo, ¿verdad? Pues es que yo no sé qué es lo que tienen contra mí. Y tu corazón te puede engañar verdaderamente si no hacemos un examen, hermanos. Ten la seguridad que si se requieren exámenes minuciosos para poder detectar ciertas enfermedades en nuestra vida física, de la misma manera en nuestro corazón espiritual. ¿Tú sabes, por ejemplo, cómo se detecta la hipertensión arterial en nuestra vida? El 60% de las personas arriba de 45 años la tienen y muchos de ellos ni siquiera saben que la tienen, porque es la famosa enfermedad llamada la asesino silencioso. Afecta todo lo demás con el paso del tiempo, porque algunos exámenes no necesariamente te arrojan que tienes eso. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer algo que también el apóstol Pablo le dice a los corintios que hagan, además de examinarse, que es: pónganse a prueba. Si tú tienes hipertensión arterial, si tienes o no síntomas, el doctor cuando te hace revisiones te va a decir: mira, no me importa si traes síntomas o no, de cajón te tengo que hacer una prueba de tu presión arterial, porque esa es la única manera que vamos a poder medir si la tienes o no. Que un examen probablemente no lo va a revelar, pero la prueba lo va a decir claramente. Y Pablo los está diciendo: además de examinarse, pónganse a prueba para ver si están en la fe. No son lo mismo, hermanos. Son palabras distintas que tienen una función diferente.
Es como cuando compras un auto, ¿verdad? Cuando compras un auto vas y revisas sus condiciones, sus características internas, externas, mecánicas, eléctricas. Llevas a un mecánico para que examine también lo que tú no sabes en la parte técnica, ¿verdad? Pero después de que lo has revisado, ¿qué procedemos a hacer regularmente todos? Regularmente. ¿Sabes qué? Le dices al vendedor, préstame las llaves, porque ¿qué? Quiero ir a probarlo, quiero manejarlo, quiero ir y prenderlo, escucharlo, moverlo, encenderlo, apagarlo, manejar a velocidad baja, a velocidad alta, realizar vueltas, acelerar, frenar. Yo sé que muchos manejan de esta manera, aunque no estén probando un carro, pero es bueno esa manera porque prueba muchas veces la calidad del carro, pero eso es lo que se está refiriendo Pablo al probar. Pablo está diciendo, Corintios, hay algo en el examen que no se puede manifestar, que cuando lo pones a prueba sí se manifiesta. Pablo les está diciendo, pruébense, no solo mediten las verdades que saben y han comprendido, ahora vayan al mundo y sus ocupaciones y revisen la piedad y el carácter de Cristo que sale de ustedes en su vida diaria. La buena doctrina que muchas personas manifestamos tener resistirá el examen, pero no va a resistir la prueba. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánta buena doctrina entiendes? ¿Cuánta sana doctrina tienes en tu mente? Puede resistir un examen, pero a la hora de probar tu vida, no necesariamente. ¿Por qué es importante la sana doctrina, hermanos? Claro que sí, pero también es la sana vida que resulta de la sana doctrina. Y algunos muchas veces nos apasiona el estar defendiendo argumentos cuando el Señor nos llama a defender y a cuidar nuestro estilo de vida. Más que postear cosas, más que entrar en debates, que eso no estoy diciendo que es malo, pero lo que el Señor nos dice es, prueba tu corazón para ver cómo andas caminando. Antes de probar a otros, antes de examinar a los falsos maestros, examínense a ustedes mismos, porque cuando los falsos maestros hablaron, encontraron una tierra fértil porque ustedes no habían revisado su corazón. Y luego Pablo dice otra cosa. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Para Pablo, la vida cristiana no es una medida subjetiva, no la evaluamos nosotros. Para Pablo es o estás en la fe o no estás en la fe. Para Pablo es o Jesús vive en nosotros o Jesús no vive en nosotros. Pablo deja en claro que estar en la fe es como estar en un lugar. O estás en ese lugar o no estás en ese lugar. Y cuando les dice a los corintios, pruébense para ver si están en la fe, es como, déjenme darles esta ilustración, es como los hombres de los tiempos de Noé. Al construir el arca, imagínense las personas y los hombres alrededor viendo cómo se construía el arca. Y ellos diciendo, me parece muy buenos materiales los de esa arca, yo creo que va a resistir. No, a mí me parece muy bien cómo la están armando. Bien, se me hace que sí va a resistir, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, esa arca debe de resistir, debe de flotar, debe de caminar, debe de aguantar a las personas y los seres vivientes que van a estar adentro. Pero no es lo mismo, porque el problema es, hermanos, cuando descendió la lluvia y vino el diluvio en su fuerza, no fue creer en la resistencia de esa arca lo que salvó a esos hombres, sino estar en el arca lo que hizo la diferencia, ¿verdad? Tú puedes creer que el cristianismo es lo correcto, es lo adecuado, es la cosmovisión que todo hombre debe abrazar, pero si tú solamente crees eso, pero no estás en Cristo, hace toda la diferencia. La pregunta es, hermanos, para nuestras vidas el día de hoy, la misma pregunta que Pablo le hace a los corintios. ¿Están ustedes en la fe? ¿Está tu fe en Jesús, el lugar donde habitas, vives, respiras, te alimentas, tomas tus decisiones y dirección en la vida? Pablo dice, ¿o no se reconocen a ustedes mismos? Y con esto quiero ir concluyendo. Pablo dice, ¿no se reconocen a ustedes mismos? Pablo dice claramente que es importante saber conocernos a nosotros mismos.
El verdadero evangelio de Cristo, hermanos, nos revela quién es Dios verdaderamente, pero también nos revela quiénes somos nosotros verdaderamente. Los que están en la tercera base, en centrándonos en Jesús, eso es lo que nos empapamos de esta verdad. El verdadero evangelio revela quién es Dios verdaderamente, que es más santo y más justo de lo que yo creía, pero también revela quién soy yo verdaderamente, que soy más pecador de lo que yo pensaba. Pero que en Cristo esas dos verdades pueden ser reconciliadas para poder yo estar en comunión con Dios y estar verdaderamente en la fe. La prueba verdadera, hermanos, de la calidad espiritual de nuestra fe es saber si Jesús vive en nosotros o no. Primera de Juan 5:12, no lo busquen. Jesús es quien da el poder de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no podemos evaluar nuestras vidas como casi cristianos o como cristianos por antigüedad o por herencia familiar. Hermanos, el cristianismo y la verdadera fe proviene de una obra sobrenatural que Dios da por medio de la vida de Cristo en nosotros y poner nuestra fe en Él. Eso es lo que nos da vida. ¿Cómo reconocer entonces la vida de Cristo en ti? Tú podrías estar preguntando, bueno, pastor, ¿y cómo reconozco si esa vida de Cristo está en mí? En esta serie, al menos, yo podría decirte 3 cosas. Que Cristo te da su poder en medio de tu debilidad. Que Cristo te da convicción para arrepentimiento en medio de tu pecado. Y que Cristo te da su paz en medio de tu sufrimiento. Pero probablemente no son las únicas señales y pruebas. Es también que tú y yo podamos reconocer que podemos rendir nuestras propias aspiraciones, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestra realización personal, para que el Señor manifieste su poder en nosotros en medio de nuestra debilidad y fragilidad. Y sabes, la misma seguridad que Pablo muestra en estas palabras, de que los corintios al hacer este examen van a resultar aprobados, él tiene esa esperanza, él tiene ese corazón y les está diciendo a Corintios, yo confío en ustedes, que en todo caso, en versículos más adelante, Pablo dice esto, aunque nosotros resultemos reprobados, ustedes van a salir aprobados. Yo estoy seguro, confío en eso. Y esa es la misma confianza, hermanos, que nosotros como equipo pastoral deseamos y queremos tener al ir avanzando en nuestra vida cristiana como iglesia. Que el Señor, al mostrarnos un mensaje como este de llamarnos a examinarnos, ustedes no lo sientan como una duda o como, ¿será? A lo mejor yo estoy reprobado, sino más bien que ustedes indaguen en su corazón y digan, verdaderamente el Señor me aprueba, Él está en mí, pero yo tengo que vivir una vida de acuerdo a la nueva naturaleza que Él ha comprado en la cruz por mí. Si el Espíritu Santo ha estado hablándote el día de hoy, yo quiero que te hagas estas preguntas, ¿verdad? ¿Está Cristo en mí? ¿Cómo lo sé? ¿Qué pruebas hay de su presencia activa en mi vida? Y en conclusión, yo quiero decirte, estamos muy acostumbrados a examinar y a probar a otros. Y el Señor dice, es tiempo de que hagas un alto en el camino y todo tu fuerza, tu sabiduría para examinar las centres en ti mismo, por el bien de tu propia vida, para que sigas perseverando, para que sigas progresando en la madurez y en la imagen de Cristo en nosotros. Pidámosle al Señor que nos revele aquello que está contristando el Espíritu Santo en nuestra vida hoy. Que nos dé gracia para que pueda ser quitado de nosotros esos lentes de ver las cosas con relación al beneficio que nos dan y que nos permita perseguir los propósitos de Dios en nuestra nueva vida al negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo tomando nuestra cruz. Esta última frase de Charles Spurgeon quiero leerla antes de orar, hermanos. Y quiero que tú la leas y la medites en tu corazón. Charles Spurgeon dice esto, me parece ver las rocas en las que se han perdido muchas almas, las rocas de la presunción y el canto de sirena de la confianza en uno mismo que te atrae a esas rocas esta mañana. Quédate, marinero, quédate, te lo suplico. Muchos se han perdido y están lamentando en este momento su ruina eterna.
Y su pérdida se debe a nada más que esto, que nunca se examinaron a sí mismos si estaban en la fe. El tiempo del examen y la prueba de nuestra fe es hoy, y el Señor desea despertarnos y afirmarnos al hacer esta prueba en nuestro corazón para poder descubrir que en Cristo somos aprobados. Y si no es tu caso, si a lo mejor estás aquí por primera vez o tienes mucho tiempo, pero sientes que no hay una evidencia suficiente de que estás en Cristo, déjame darte la buena noticia que precisamente este mensaje es para eso, para que tú puedas responder a la bondad y a la gracia de Dios, que en medio de la debilidad de un Cristo crucificado, Él te puede dar nueva vida a ti. ¿Por qué no cierras tus ojos para poder orar?